en esta ocasión, no solo sin dólares, sino que también nos van a dejar hasta sin el oro. Bueno, pero fíjate vos que siempre hablamos de las remakes de las películas. Esta película ya la vimos, con Macri 11 toneladas de oro a Inglaterra y nadie dijo nada, ni una sola palabra. Hoy me estaba acordando de eso. Y ahora Caputo justificando diciendo que el oro es absolutamente inútil en el Banco Central, que no tiene uso ni utilidad. Y por otro lado, hablando de cosas tristes, hay otro tipo de tour que se organiza en la República Argentina porque la vicepresidenta no se queda atrás con las pymes. Se arma una empresita también de viajes turísticos. Sí, sí, viajes turísticos internos. No, esto lamentablemente, esta parte no es un chiste. La querida vicepresidenta de la Nación, que se hace llamar Patriota, organiza tour para ir a visitarlo a los represores. Para ella los héroes de Malvinas. Fueron a visitar a Asti, fueron a visitar a Donda, una comitiva de diputados de la Nación Argentina. Una vergüenza. Realmente lamentable. Y con esto arrancamos la primera entrevista de la noche. Un compañerazo de fierro, el presidente del Partido Solidario Córdoba, Pablo Martín Tisera. Bienvenido, Pablo, al programa. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo andan, Coti y Ariel? La verdad que también un gusto para mí compartir con ustedes y charlar un poco de política, que la idea justamente es esa, que podamos compartir pareceres en un escenario complicado, complejo, de mucha desesperanza y que va cada vez en aumento, ¿no? Yo lo vengo planteando desde hace un tiempo que todavía existe algún resquicio importante de respaldo popular a este proyecto que claramente estamos haciendo una fuerte crítica de todo lo que acaban de decir ustedes, pero también vamos notando que ese respaldo va en decrecimiento, ¿no? Esa esperanza se va agotando. Bueno, veremos los tiempos que dicen, algo que decimos nosotros, nosotras, lo que dice también nuestro presidente del partido a nivel nacional, que veremos cuál será la capacidad de resistencia del pueblo, ¿no?, ante esta política de desguace del Estado, esta política de empobrecimiento y que nos va llevando cada vez a un mundo más injusto y más desigual. Pablo, ¿crees que hay un cambio en la lógica de los argentinos y las argentinas en el sentido de la reacción? Digo, con mucho menos en otro momento la reacción popular ha sido distinta. Yo veía entrevistas el otro día en C5N, una persona que estaba súper conmovida por la situación de los jubilados, se largó a llorar y sin embargo dijo, bueno, era lo que había que hacer y no... Como que no hay una reacción de decir, no puede ser humano que un jubilado se esté muriendo de hambre, que un pibe esté durmiendo en la calle con 5 grados bajo cero. Entonces, ¿cuál es la lógica del argentino y la argentina en este momento? Mira, yo creo que es cierto que en distintos momentos históricos ha habido como cuotas de cansancio de lo que venía. Para mí siempre hay un indicador que tiene que ver con la cuestión económica, la situación económica, por la que la gente ha ido diciendo basta. Y era cierto, ¿no?, esto también lo veníamos planteando nosotros, de que iba a ser un milagro la continuidad del proyecto nacional y popular encabezado por Sergio Massa, en un país con ese porcentaje que veníamos teniendo de inflación, ¿no?, y cómo íbamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, más allá que nosotros estábamos convencidos que ese era el rumbo, porque arrastrábamos el endeudamiento del macrismo, arrastrábamos después una pandemia, la sequía, que eso en el mundo más militante, más político, lo sabíamos, lo podíamos explicar y decíamos, che, este es el rumbo, pero cuando nos acercábamos al ciudadano, a la ciudadana de a pie, que está en su mundo
del día a día, era muy difícil la comprensión, ¿no?, de toda esa situación. Entonces, el voto fue justamente de esperanza por algo mejor. Y en los distintos momentos, ustedes si ven, yo estoy haciendo unos números, donde ha habido continuidad de los gobiernos. Vamos a hablar del 94 con el menemismo. Ustedes verán ahí en el 94 estaba viendo yo qué porcentaje de pobreza y de inflación que había. Y el promedio era aproximadamente un 23-24% de pobreza en el 94, con un 22-23% de inflación. Todavía no había empezado a hacer efecto el plan de convertibilidad, que después baja fuerte la inflación, pero sube fuerte la desigualdad social, donde aumenta fuerte la pobreza. Pero digo, ahí igual nos pasó en el año 2007 y en el año 2011, ¿no?, que fuera el triunfo de Cristina, que era continuidad del gobierno de Néstor Kirchner, y luego la renovación de su mandato en el año 2011. También allí también teníamos, a ver, traje porque me puse a hacer ese. Está buenísimo ese eso. coso. Sí, sí. Digo, lo vamos a chusmear. Lo vamos a chusmear. Acá lo tengo. Y miren, nosotros tenemos, en el 2007, la inflación era del 9%, ¿no? Estoy hablando anual, no estoy hablando mensual, estoy hablando índices anuales de inflación, igual que el que decía recién. Y en el 2007, el índice de pobreza era del 37%, pero veníamos de un año 2002 que llegó a un pico del 66, o sea, venía en plena caída, recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, recuperación del trabajo, la inclusión, y eso llevó a la elección y al triunfo electoral del Proyecto Nacional y Popular que conducía Néstor en aquel entonces. Y en el 2011 llegamos a tener un índice de inflación anual del 10%, anual, del 10%, o sea, estamos hablando de un promedio mensual de menos del 1%, y un índice de pobreza promedio del 25%. Entonces ustedes verán que llegamos al año 2023 con Alberto, con un 211% de inflación y un 41% de pobreza, ¿no? Entonces, cuando han habido estas situaciones graves, digo, de alto nivel de desigualdad, con altos niveles de pobreza, es cuando el pueblo ha decidido apostar al cambio, ¿no? Cuando han habido situaciones más tranquilas, de mayor estabilidad, la población ha decidido poner un voto de confianza para la continuidad. Entonces ha habido distintos momentos históricos, y el momento que nos tocó en el 2023, como vos decías, quizás no ha habido tanto un cambio de lógica, porque la lógica creo que siempre ha sido lo mismo. Yo ahí sí retomo lo que ha planteado Cristina en su momento. Digo, hay un porcentaje de la población que es fluctuante, y es el que le dio el triunfo a Alberto en el 2019, y es ese mismo porcentaje el que le da el triunfo a Milei en el 2023. Y si vos ves, hay un patrón que tiene que ver con la situación económica. Entonces, quizás no sé si ha cambiado tanto la lógica. Sí, tuvimos 4 años donde se nos vino una pandemia, arrastrábamos el endeudamiento y todo eso. Y Macri, aún así, con ese tremendo endeudamiento de más de, ¿cuánto? En promedio 50.000 millones de dólares. 45.000 millones solamente con el Fondo Monetario Internacional. Macri, con ese endeudamiento, llega en un proceso ascendente de pobreza al 2019, superando los 35, llegando entre el 35 y el 40% de los niveles de pobreza, con una inflación anual del 54%. O sea, y todo increciendo aún con esos números, ¿no? Digo,
Eso son datos que son interesantes para analizarlos y que Sí. uno va encontrando un patrón ahí de cómo vota ese fluctuante que no está identificado con un perfil ideológico liberal o nacional y popular, sino que va votando en función de su situación. Bueno, pero vos fíjate que ahora la situación es muy crítica, los números, están las fotos, están los videos de Bullrich con Sturzenegger haciendo todo un teatro, informando un 2% de inflación, un 2,5% de inflación, como algo terrible, como que se venía el fin del mundo por eso. Sin embargo, ahora un 4,6%, desde mi punto de vista, me hago cargo de lo que digo, toqueteado por el INDEC, porque ninguna consultora privada dio menos del 5,6% para el mes de para el mes pasado, para el mes de mayo. Sin embargo, el INDEC ha informado un 4,6%, ahora lo festejan al 4,6%. Y mientras que digo que han tocado los números en el INDEC, porque también tengo otro dato, ¿no? Ayer se dio a conocer el estimador mensual de de actividad económica, el EMAE, y el INDEC informó que hay crecimiento de la actividad económica del 1,3% respecto al mes anterior y una variación positiva del 2,3% interanual. Sin embargo, para el mismo mes, Orlando Ferreres nos había informado, que siempre publica mucho antes, Orlando, la publicación de Orlando para mayo se hizo el 25 de junio de este año, claro. Menos 4,4% con respecto a mayo del 2023 y menos 0,8% con respecto a el mes de abril. O sea, los números son muy disímiles cuando venían midiendo muy similares y ahora aparece lo del EMAE, y en los dos casos, tanto con el del EMAE como con el índice de inflación, salen a festejar todos juntos por Twitter o por X, como se llama ahora, estos resultados. Entonces es como que nos están manejando la vida. Los números. Ahora han empezado a toquetear los números, que me parece algo grave. Recién te decían en el editorial, son los libertarios más locos del mundo esto. Quieren que vendamos dólares para pagar impuestos. A mi entender, estos dos índices han sido tocados. Pero bueno. Sí. A ver, dentro de los números que tenemos, hoy tenemos los datos del primer semestre también son, para uno son alarmantes. Nosotros llevamos casi un 55% de inflación acumulada en lo que va de este año con Milei, y tenemos más de 25 millones de pobres en nuestro país y más casi 8 millones de indigentes, con casi un porcentaje de pobreza del 55%. Yo a lo que voy en esto es que va a ser un gravitante el tema de la desigualdad y el impacto de la situación en la economía de las familias, para decir, hasta acá llegué, quiero otra cosa, ¿no? Y será ahí donde tenemos que también estar preparados quienes militamos en el campo nacional y popular para Pero eso. fíjate cómo ondan, que para ellos esos números son alentadores. Alentador, para mí para nada. No, para vos creo que tampoco, que vas al súper, que tenés hijos. No, para claro. Ahora, más allá de estos números, según las encuestas, mantienen todavía un nivel importante de adhesión. Sí. Hemos participado de varias reuniones donde, on the record, tanto algunas políticos como dirigentes gremiales, en las cuales hemos podido conversar y que participé en algunas contigo, nos han manifestado que es difícil. Otros nos lo han hecho acá en entrevistas con el micrófono encendido, nos han dicho
nos está haciendo difícil representar porque no sienten la necesidad de que los representemos, porque no están identificando el problema. Eso por un lado, como un problema que cuesta mucho tener la iniciativa para generar reacciones en contra de lo que está pasando. Exacto. Y quiero tomar lo que me quedó muy grabado lo que me dijo Pablo Sargentoni, que vos lo conocés porque es el presidente del Consejo Deliberante de Las Varillas, lo tuvimos como entrevistado el programa anterior, y Pablo nos dijo, es hora que dejemos de analizar los números y nos pongamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y en ese sentido, como político, y como que nos gusta mucho la política, te quiero consultar, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos para leer encuestas y actuar en consecuencia, o estamos para generar líneas de pensamiento que lleven a la población a un mejor vivir? Mira, yo creo que nosotros como militantes, nosotros y nosotras como militantes, tenemos que estar todo el tiempo aportando a la organización popular, a la organización de todos aquellos compañeros y compañeros que están viviendo el descontento, a la organización de también aquellos compañeros y compañeras militantes que por descreimiento se van alejando, se van encerrando en sus casas, que también tenemos bastante de eso. Digo, nosotros mucho. Claramente el análisis de la situación es una parte del militante, ¿no? Nosotros como compañeros y compañeras del Solidario nos planteamos también de que está claro que hay que hacer un buen diagnóstico para saber qué tipo de acciones llevar adelante, pero si nos quedamos solamente en hacer un buen diagnóstico, obviamente que tendríamos un Milei para rato. Entonces es importante que nosotros podamos también salir a decir que primero cuál es el diagnóstico, cuál es la situación, cuáles son las mentiras que andan flotando, ¿no? Algo que nosotros también, y ustedes lo dijeron también en algún momento, decimos que estamos, digo, esta historia ya la vivimos con la última dictadura cívico-militar y sabemos los resultados de la última dictadura cívico-militar, la vivimos con el menemismo y después con esos 2 años del derruismo que terminó, y esa alianza que terminó con la crisis del 2001. Y con también, los mismos personajes de hoy, aclaremos también. Con los mismos personajes de hoy, y la vivimos con el macrismo, ¿no? Y donde hemos escuchado a Sturzenegger, a Caputo, son todos nombres que han danzado antes y que nos han llevado a esta situación. Entonces, digo, diagnóstico sí. Análisis de las encuestas, sí, pero con eso solo no, digo. Después, ¿cómo llegamos a la sociedad? Porque si hay algo que nosotros tenemos para contarle a ese ciudadano, a esa ciudadana que está empezando a tratar de escuchar otras campanas y no quedarse solamente con una de las campanas en esta provincia donde el 75% de los cordobeses y las cordobesas votó esta opción, es ahí donde nosotros podemos decir, con datos, con números, mire, esto fue lo que pasó, esto es lo que va a pasar, y organicémonos para poder enfrentar esa situación. Y esa organización política, una lo va a reflejar. ¿Dónde la va a ver reflejada? En las calles, en el Congreso de la Nación, como lo está haciendo ahora nuestro presidente partidario a nivel nacional, Carlos Heller, que es diputado nacional del bloque de Unión por la Patria, y se da una batalla en el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos frentes donde tenemos que ir dando nosotros esa acción de organización y ofensiva con una propuesta para decir, este no es el camino, sino es este otro. Y por supuesto, también tenemos que ir tomando nota de ese fluctuante también votó
por la situación económica y también porque había cosas que no le gustaba de este lado. Y donde serán las cosas que nosotros tenemos que tomar nota para cambiarlas y modificarlas en un ir hacia adelante. Y ese trabajo que nosotros venimos planteando de organización en las calles, en los espacios de representación institucional. Nosotros hoy tenemos un intendente en la localidad de Los Cisnes que va haciendo un trabajo de gestión y donde está mostrando de que se puede hacer una gestión eficaz, eficiente, con perspectiva solidaria, con esa perspectiva de donde valorizamos lo colectivo, totalmente antagónica a lo que pregona hoy el mileísmo con esa exaltación de la libertad individual y el sálvese quien pueda. Entonces, donde estamos demostrando con Pablo Sargentoni en Las Varillas, con otros compañeros y compañeras ocupando espacios de representación institucional. Bueno, ahí estamos trabajando, desde el territorio hasta en la nación, en las calles acompañando y también estando en los barrios, hablando con quienes a nosotros nos compete o los espacios donde tenemos algún tipo de llegada. En el caso nuestro, nosotros tenemos mucha militancia en el ámbito del movimiento cooperativo, en el ámbito territorial, en el ámbito del movimiento mutual, en el ámbito del movimiento PYME. Estamos trabajando en el ámbito de la defensa de los consumidores, en asociaciones civiles, y desde allí estamos articulando llegando con este mensaje. Calle, organización territorial, por ese lado, y también disputa en los ámbitos de representación institucional. Me parece que esa es la ofensiva que nosotros vamos llevando. ¿Para qué? Para estar preparados al momento ya cuando la gente va a ir diciendo basta, estar preparados para poderle mostrar de que existe otro rumbo y otro camino. Bueno, voy a una pregunta mucho. Vos viste las preguntas que hago yo, ya me conoces. Son difíciles. Son difíciles. Coti, son difíciles. Pero bueno, vamos a ponerle el cuento. No, esto es importante. Hablando del tema de los ámbitos de representación, que lógicamente que si uno no disputa eso, no hay manera de transformar la realidad de nadie, ¿no? ¿Para qué militamos? ¿Para qué hacemos política si no vamos a hacer eso? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para explicarle a algunos sectores que lo que está pasando... Digo, no explicarle porque entenderlo entienden, algunos sectores nuestros entienden perfectamente lo que está pasando en la situación. ¿Cómo le explicamos que se alejen de las mezquindades y que realmente la construcción es colectiva? ¿Cómo hacemos para trabajar? ¿Cómo nosotros desde el solidario podemos trabajar con los otros espacios que pertenecen al campo nacional y popular y que logren entender que esto es un trabajo colectivo y que no es individual? Sí. Bueno, yo creí que iba a ser más difícil. No, fui suave. Es que debe ser que para nosotros, las y los solidarios, eso lo hacemos naturalmente. No, es muy natural. No, lo que es natural es el trabajo colectivo en nosotros. Por eso digo, pero... entonces es de fácil respuesta. Pero antes te quiero decir una cosa, Coti, que vos lo dijiste ahí al pasar, que hoy una de las cuestiones centrales que se está discutiendo tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Exacto. Y sí es preocupante que un sector importante de nuestra población, sectores populares, ¿no? Vayamos avalando eso. Obviamente, en esto nunca hay que dejar de decirlo. Nosotros venimos picoteados con los grandes medios de difusión, picoteados siempre demonizando todo lo colectivo y lo nacional y popular. Esa es cierto eso, hay que tenerlo siempre presente. Pero digo, es muy peligroso porque ahora es como que se está yendo muy a fondo en ese sentido. Atraviesa todo. Y si hay una herramienta que nosotros tenemos para lograr una sociedad más equitativa, más solidaria, más igualitaria, es justamente un Estado presente. Eso Exacto. No cabe ninguna duda. Y después la otra, que me decías ahí, Coti, nuestra forma, nuestra lógica de construcción. ¿Cómo anda, compañera Tania? ¿Todo bien? Tome, sumate. Buenas nuestra noches. Lógica es, primero, nosotros desde el partido
lo que hacemos es tener diálogo con todos los sectores que estén convencidos de cuál debe ser el rol del Estado, que acabo de decir, diálogo justamente para construir desde ese, nosotros decimos, desde ese amplio campo nacional y popular, una propuesta y un proyecto. Todos los que vayan en esa sintonía, que quieran un rol del Estado presente y activo, transformador, y es el que puede llevar adelante a través de sus políticas públicas una política redistributiva de los ingresos, bueno, nosotros ahí, con ellos, es con los que queremos construir, con todos esos espacios. Llámese sectores sociales, sectores sindicales y sectores políticos. Entonces, es con todas y con todas. Y nosotros, si hay algo por lo que siempre, y no nos vas a escuchar hablar o decir lo contrario, que nosotros bregamos por la unidad todo el tiempo de todos esos espacios, porque es la única forma que vamos a poder hacer frente a este brutal ajuste que se está respaldando en este sector que representa Macri y Milei. Es claro que no existe un trabajo Milei individual, Macri. sino colectivo. Milei. Sí. Así es. Pablo, te quiero traer más a lo provincial. Y hay dos hechos que me gustaría que nos des una opinión política concreta. Ya está en el piso con nosotros Tania Kisakevich. Muchas gracias, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Escuchándolo atenta a Pablo. Un gusto tenerte con nosotros, Tania. Te decía, Pablo, dos cuestiones a nivel provincial. Esto que permanentemente dice nuestro gobernador, que es necesario darle gobernabilidad a Milei, y para eso le aprobó la ley de bases y la parte fiscal, por un lado. Y la segunda, te hago las dos preguntas, cualquier cosa te la repito después. El conflicto docente. El gobernador se ha entrometido en el conflicto docente, y yo lo entiendo como algo que no debiera ser. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo podrías definir esas dos cosas? Arranquemos por ley de bases. Ley bases, pacto, el pacto Sí. de julio en Tucumán. Nosotros ya lo hemos expresado en su momento y lo volvemos a decir ahora, de que realmente no acordamos para nada en esa posición que ha tomado el gobernador, ¿no? Para nosotros legitimar lo que es los puntos refundacionales de un proyecto de carácter neoliberal, o ahora llamémosle anarcocapitalista, en nuestro país, es justamente firmar o legitimar el camino a una sociedad con más pobreza, más indigencia y más desocupación. Simplemente como eso. O sea, no acordamos en esa posición. Yo hace poco escribí, también hay un editorial donde si vos agarrás los puntos del consenso de Washington y agarrás los puntos del pacto, son similares, y ya sabemos las consecuencias que trajo el consenso de Washington, que fue lo que se puso al hombro el menemismo en su momento y en su época. Entonces, sabemos que ese no es el camino. Y no es justificativo el tema de las negociaciones, porque No. ¿qué vas a negociar? Y aparte ahí estás negociando, es una forma de negociar y como cavarnos la fosa solos, porque eso también va a representar que ingresen menos recursos a nuestra provincia, por ejemplo. Entonces, digo, hay cosas que no podemos acordar. Sí puedo llegar a reconocer
esto siempre lo digo, porque nosotros que venimos del movimiento cooperativo y el movimiento mutual, nobleza obliga siempre, con el tema de, nos parece muy bien de que en nuestra provincia se haya creado el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Eso para nosotros es una forma de jerarquizar esa herramienta que tiene que ver con valorizar lo colectivo, lo solidario, y donde apoyar desde el Estado la promoción de eso nos parece totalmente acertado. Y después de lo otro que me preguntabas, Ariel, decirte que con respecto al conflicto docente, y ya no es algo que digo solamente yo como presidente sino del partido, sino que hay compañeros y compañeras militantes dentro de nuestro espacio político que participan con algún rol de representación gremial dentro de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y por supuesto también creemos de que primero no debería existir esa conciliación obligatoria. Segundo, la protesta, y más en términos asamblearios, que se viene realizando en toda la provincia de Córdoba y que ha sido votada por unanimidad, y que tiene que ver con cómo no perdemos poder adquisitivo de nuestros ingresos, es central, y en eso sí tiene que poner mucha atención el gobernador, y justamente votando un pacto que nos va a generar menos recursos para nuestra provincia, va a ser también muy difícil que podamos atender las necesidades de las y los trabajadores. ¿A qué cuello de botella nos va a llevar todo eso? Me pregunto yo. Y por supuesto, no acordamos con entrometerse en las cuestiones que tiene el sector docente adentro, tratando de separar o dividir cuando en realidad hay una necesidad de justamente de la clase trabajadora docente que pasa por otro lado y pasa por sus ingresos. Busca deslegitimar el rechazo a la última propuesta que le hicieron a los docentes, diciendo que se rechaza por una cuestión interna. Sí. Esa es una salida por la tangente cuando no se aborda el fondo de la cuestión, que tiene que ver con los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo. Así que hay que ponerle el pecho a eso. Y si queremos ser ejemplo en Córdoba, realmente lo que tenemos que tener bien pagos son a nuestros y a nuestras docentes públicos. Te hago la última, Pablo. 2025. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta. ¿Cuál va a ser? No queda nada. Nada. Y ahí se va a plebiscitar un poco o mucho la actual gestión, ¿no? Nacional. Estas son elecciones nacionales, las que tenemos de medio término. Elecciones de medio término siempre es justamente lo que vos decís, una evaluación de la gestión. Pero más allá de eso, lo que me interesa que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Solidario? El Partido Solidario de Córdoba, ¿cuál va a ser la política para esas elecciones? Para enfrentarlas, digamos. Bien, primero el Partido Solidario de Córdoba es parte de el Partido Solidario a nivel nacional. Nosotros somos un partido que tenemos construcción en 20 provincias de nuestro país, y primero lo que vayamos a hacer va a pasar mucho por la discusión y el debate que nos demos con los compañeros y compañeras de todas las provincias en cuanto a una definición política de lo que vayamos a acordar también nacionalmente. Siempre Córdoba tiene sus particularidades, porque lo que suele pasar en Córdoba no suele pasar en otras provincias. Entonces allí nosotros vamos a trabajar en línea con lo que le contestaba a Coti en su momento. Nosotros acá vamos a trabajar por, primero, obviamente que el partido va a participar de las elecciones nacionales de medio término. Nunca dejamos de hacerlo, y lo queremos hacer y lo vamos a hacer con todas aquellas fuerzas políticas
y no solamente política, porque si hay algo que necesita este momento histórico y para revalorizar la política y para revalorizar la participación es el involucramiento de todos los sectores sociales, sindicales, religiosos que estén dispuestos a decirle basta a este proyecto que está llevando adelante La Libertad Avanza, acompañado por todo el espacio de Juntos por el Cambio. Entonces, nosotros vamos a trabajar para que se construya un gran bloque de unidad desde el partido con diferentes compañeros y compañeras, obviamente que con el Frente Renovador también, obviamente, acá tengo a la compañera representante del espacio político en la provincia de Córdoba, y justamente la idea es ese desafío, porque el solidario por sí solo podemos tener muchas ganas, pero solo sabe que no alcanzamos. El Frente Renovador por sí solo tampoco alcanza. Y así tenemos que ir buscando todos esos puentes para ir confluyendo en un único espacio que le pueda decir basta a este proyecto. Ese es el desafío que tenemos por delante y en eso vamos a emprender, ya lo venimos haciendo, nuestra tarea política militante, aportando y bregando por esa unidad tan necesaria. Bueno, yo te quiero felicitar realmente porque desde tu gestión como presidente del Partido Solidario se le está viendo una nueva impronta al partido y vos recién detallaste las diferentes áreas en las que estamos avanzando, desde la Unión de Consumidores, este programa que es auspiciado por el Partido Solidario y todas las cosas que vos ya dijiste recién. Así que agradecerte por esta entrevista que nos has dado, que nos has dejado algunas definiciones muy, muy interesantes. Felicitarte por el trabajo que estás desarrollando y esperemos que logremos una unidad importante aquí en Córdoba, que logremos hacer una fuerza que realmente sea competitiva y podamos aportar para que nuestro pueblo pare de sufrir, para que a nuestro pueblo se lo deje de tomar de tonto, porque realmente es una tomada de pelo permanente la que se nos está dando y se nos está llevando a una crisis sin precedentes. Y este sinsabor que nos provoca el gobierno provincial, que habla de una supuesta gobernabilidad que hay que darle al presidente Milei, una gobernabilidad que no le preocupaba tanto cuando el Espacio Nacional y Popular gobernaba, y que también nos está provocando en la provincia de Córdoba un crecimiento entre las bandas. Cada vez hay más pobres y hay un grupito minúsculo que se está haciendo más rico también en nuestra provincia, y que desde el peronismo eso es inconcebible, y que ellos gobiernan en nombre del Partido Justicialista. Así que muy bien. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, la verdad que son una pareja, una dupla bárbara, y me voy con este mensaje que tiene que ver con invitar a nuestra compañerada militante que nos está escuchando o nos está viendo por las redes, invitar a sumar esfuerzos, a sumar energías, a acercar a esos compañeros y compañeras que por ahí están un poco caídos, a organizarnos, ¿no? Organizarnos en el territorio desde el lugar que podamos y que encontremos para ir militando, porque eso lo tenemos que empezar desde ahora. No tenemos que esperar al 2025 para la instancia y participar en la cuestión electoral. Eso es una construcción desde siempre y para siempre, de ese poder necesario para poder cambiar y transformar las cosas. Así que a toda esa compañerada pesolera que nos escucha, a toda esa compañerada del amplio campo nacional y popular que por ahí también nos esté escuchando, invitarlos a eso y por supuesto siempre nosotros tenemos las puertas abiertas. Bueno, gracias, compa. Desde mi persona, muchísimas gracias. Gracias a mi presidente, porque el que está allá en Casa Rosada no es mi presidente. Así que bueno, muchas gracias, querido compañero Pablo. Marta.